Gálatas 2, del 11 al 21. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Como podemos ver acá, la justificación es mediante la fe en Jesucristo. La justificación es esa reconciliación con Dios. Y la única forma de reconciliarnos con Dios es mediante la fe en el Señor Jesucristo, en lo que hizo en esa cruz, en lo que vino a hacer para que nuestras vidas fueran completamente diferentes. Ahora, Pablo, tenemos que reconocer la integridad y su conducta radical frente al comportamiento de Pedro. Lo tacha de hipócrita y lo tacha de hacer conductas condenables. Nosotros tenemos que ser como Pablo. Tenemos que tener esa conducta intachable, en donde sepamos la diferencia completamente en qué es la salvación y cómo se obtiene la salvación. La salvación que Dios quiere que nosotros tengamos es solamente mediante la fe en el Hijo de Dios, en el Jesucristo, Hijo de Dios. No más. No son conductas adicionales, no son obras de caridad, no es como los judíos pensaban que hay que hacerse la circuncisión, que es llenarse de leyes, de actitudes, de comportamientos agregados. No. Miren, la ley era un asunto crítico en la iglesia primitiva, porque muchos de los conversos eran judíos. Y aunque ellos creían en Jesús, algunos de ellos no querían dejar esos caminos legalistas. Para ellos todavía la circuncisión,
el negarse a comer carne ofrecida a los ídolos. Ningún creyente judío debería comer nunca con los gentiles. Pero Pablo les dijo en términos muy claros que estaban equivocados. Les repitió 3 veces la misma cosa. Nadie es justificado por las obras de la ley. Y la reconciliación con Dios viene por fe, no por medio de ningún requisito que añada la iglesia u otra persona. Y muchas personas están confundidas con eso y encuentran cantidad de formas para corromper el evangelio, dando la impresión de que la fe no es suficiente. Y entonces tienden a controlar, a hacer algo adicional para salvarnos, añadiendo cosas, haciendo más de lo que Dios está pidiendo que debemos hacer. El cristianismo es muy sencillo, no lo compliquemos, no le añadan cosas que la Biblia no dice. Seamos sabios, seamos completamente obedientes a la palabra de Dios. La justificación, la salvación es por fe. Miren, antes de venir a Cristo, estábamos bajo la ley y en esclavitud al pecado. Y nuestra esclavitud podía llevarnos solo a la muerte. Teníamos que ser crucificados con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, porque el único justo era el Señor Jesucristo. No había nadie justo. Solo el Señor Jesucristo era justo. Entonces, el término griego para perder su poder puede significar que nuestro hecho inefectivo o imponente, inutilizar, llevar a su fin o libertar de algo. Nuestro viejo yo era esclavo del pecado y por consiguiente utilizaba toda nuestra existencia corporal en servidumbre al pecado y a su dominio. Este viejo yo ha muerto con Cristo. Ahora existe un nuevo yo que ya no está bajo el dominio del pecado. El pecado reina mediante la muerte. Nosotros estamos vivos con Cristo. Si una persona muere, el pecado pierde su dominio sobre ella. Debido a que el creyente ha muerto con Cristo, ese creyente es libre del dominio del pecado y vive una nueva vida de libertad. Y Pablo expresa esta nueva libertad del pecado diciéndole a los creyentes que somos libres del pecado y siervos de Dios. En Cristo el pecado y la muerte ya no tienen dominio sobre nosotros. Nosotros no somos pecadores. Nosotros somos salvos, justificados, que eventualmente pecamos. Porque por la sangre de Cristo fuimos limpiados. El pecado todavía sigue como seduciéndonos, pero no tenemos que someternos a él. La fe en Dios es nuestra victoria y ya podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con Él es que somos más que vencedores, con Él es que somos triunfadores. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo
fuimos justificados, lavados y renovados. Fuimos sacados del pecado para darnos la libertad, para llenar nuestra vida de abundancia, de salvación, de santificación. Y ya no somos los mismos de antes, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, vives en nosotros, porque tu Santo Espíritu habita en nuestro corazón y contigo estamos sentados a la derecha del Padre. Gracias, Señor Jesús, porque somos tus hijos, justificados por la fe en Jesucristo. Amén.